El título general se llama Esperanza que transforma. Y lo vamos a hacer a través de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Así que ve buscando en tu Biblia, segunda de Tesalonicenses. Y segunda de Tesalonicenses es una continuación, vamos a decirlo así, de la primera carta a los tesalonicenses. Ahorita te doy un poco de contexto. Por cierto, si no estabas en Calvary o si quieres volver a escuchar toda la serie de Primera de Tesalonicenses, ahí está en nuestro canal de YouTube. No sé si tengamos como una imagen del canal de YouTube, pero ahí está la serie verso a verso de Primera de Tesalonicenses. Y sería bueno que la escucharas nuevamente. Ahí les decía el domingo pasado en el Marqués, si no tienes sueño en la noche, ponla y vas a ver que vas a caer bien adormecido. Le decía a una mamá que tenía a su bebé dormido, le digo, mira, se duermen los bebés con mi voz y no cobro caro. Entonces, escucha la serie, yo creo que te va a poner en contexto, porque Segunda de Tesalonicenses es una continuación. Y la iglesia en Tesalónica, hermanos, si tú vas al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, descubrirás que fue una iglesia plantada muy rápido, porque Pablo sufrió un tiempo de persecución donde llegaba a una ciudad y como su estrategia era llegar primero con los judíos a la sinagoga, y una vez que los judíos lo rechazaban, él iba y predicaba a los gentiles. Así era como lo hacía en cada ciudad que llegaba. Y Pablo tuvo que salir de varias ciudades, incluso en alguna colgado de un canasto por el muro de la ciudad, porque estaba corriendo peligro. Y la iglesia en Tesalónica fue plantada en medio de mucha presión, de tribulación, de momentos de dificultad, y Pablo se queda con la carga de estar enseñando a la iglesia acerca de la venida del Señor. Y entonces escribe la primera carta desde Corinto, la manda a la iglesia en Tesalónica, y seguramente unos meses después, en lo que fue y vino el emisario que llevó la carta, no sé quién haya sido, o no lo recuerdo por lo menos ahora, este emisario trae un informe de cómo está la iglesia y la iglesia va muy bien. Pero Pablo descubre que hay algunos peligros que la iglesia está enfrentando. Y es que, hermanos, uno de los peligros más frecuentes que enfrentamos como creyentes, tanto a nivel personal como iglesia, son las falsas enseñanzas que siempre van a producir confusión y que estorban al crecimiento de nuestra fe. Los tesalonicenses tenían algunas dudas, algunas preguntas de cómo iba a darse la venida del Señor, y comenzaron como a especular algunas cosas que no estaban correctas de acuerdo a la revelación que el apóstol Pablo había recibido en torno a la segunda venida de Cristo. Entonces, como ya mencioné, esta segunda carta es una continuación de la primera. Y Pablo lo que quiere hacer a través de esta carta es corregir algunas ideas equivocadas con respecto al sufrimiento y a la persecución que los hermanos están viviendo. También quiere corregir enseñanzas incorrectas sobre la venida del Señor y la esperanza que tenemos en Él. Y finalmente, que esta es como la parte más práctica, Él quiere corregir algunas conductas desordenadas que eran resultado de la falsa doctrina que se había introducido en la iglesia. Ahora, hermanos, si algo nos va a transmitir la epístola, la segunda de Tesalonicenses, es esperanza. Esperanza para la vida presente
y esperanza para nuestro porvenir cuando estemos del otro lado de la eternidad. Yo creo que una de las carencias más profundas que tiene nuestra generación es que no tiene esperanza, no tiene ilusiones. Viven exclusivamente en el hoy. Ahora, Jesús dijo que viviéramos el hoy, que viviéramos un día a la vez. Pero de ninguna manera eso implica ignorar lo que viene mañana y lo que viene más adelante como parte de las promesas de Dios para nosotros como creyentes en su venida y en su reino. Porque mira, imagínate a alguien que zarpa en un barco, deja tierra firme y solo ve hacia adelante el inmenso mar azul. Si el navegante, si el capitán, si la tripulación no tienen la certeza de que van a llegar a tierra nuevamente, te aseguro que al poco tiempo se volvería un caos la nave. Perderían la esperanza. Se terminarían los comestibles, las provisiones, y finalmente yo creo que la mayoría terminaría muertos, ¿no? Por ese sentimiento de desesperanza. Ahora, quiero decirte que lamentablemente muchas personas hoy viven así. Viven sin esperanza, sin fe, sin Dios, y entonces lo único que tienen es el hoy. Y no pueden su mente y su corazón vivir el hoy con una perspectiva de esperanza hacia el futuro. Tú y yo, como cristianos, hermanos, tenemos esperanza. Y dice el apóstol Pedro que es una esperanza viva, una esperanza vivificante, una esperanza que es capaz, fíjate bien, de impulsarnos a levantarnos día a día, pensando en el hoy, pero con la mirada puesta en el horizonte, sabiendo claramente a qué puerto vamos a llegar. Y tú y yo tenemos las promesas del Señor de llegar, ¿a dónde? Al reino de Dios, de estar con Cristo, de disfrutar la plenitud de todo lo que Él ha planeado para nosotros. Acuérdate lo que Pablo dijo en Corintios: cosa que ojo no vio, cosa que oído no ha escuchado, sentimientos y sensaciones que no ha experimentado el corazón humano. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dios tiene un banquete para nosotros en el reino. Y el Señor quiere entonces que cada día, a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar del panorama poco alentador que se ve en nuestra sociedad actual, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Porque cada vez como que miramos que el peligro de una guerra a una escala mundial está cerca, ¿no? Ucrania y Rusia están ahí detonando. El otro día se echaron unas bombardeadas India y Pakistán, ¿no? También que son potencias nucleares, ¿no? Y hermanos, vemos que el mundo pues está, déjame usar esta frase, patas para arriba. Y en medio de eso, tú y yo no perdamos la esperanza. Porque nosotros no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos al reino de Dios. Y cuando el Señor venga a instaurar su reino, vamos a ver cumplidas sus promesas. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos vivir sin esperanza. Ahora, quiero decirte que la esperanza trae salud espiritual. La esperanza es esencial para el crecimiento y la madurez de nuestra fe y caminar con Cristo exitosamente. Mira lo que dice el Proverbio capítulo 13, versículo 12. Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón.
en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. Y muchas veces, yo lo puedo entender de un no creyente, pero de un creyente no puedo entender que viva cabizbajo, que viva arrastrando los pies por la vida, ¿no? Va triste, agüitado, porque tenemos esperanza. Y dice Pablo en Romanos, te has de acordar, y la esperanza no avergüenza, la esperanza no nos va a quedar mal. Todo lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Y ahí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza entonces descansa en las promesas y en la fidelidad de Dios. Así que hermanos, ¿quiere tener salud espiritual? ¿Quiere sentirse vigoroso? ¿Quiere sentirse fuerte? Fortalezca su esperanza en Cristo. Y yo espero que esta segunda carta a los tesalonicenses cumpla ese propósito en tu vida. Que tú puedas vivir con esperanza. Amén. Ahora, la carta tiene 3 propósitos que quiero resumirte en la siguiente diapositiva, porque son el eje a través del cual vamos a estar reflexionando los distintos pasajes. Van a ser como 5 o 6 predicaciones de Segunda de Tesalonicenses. Y dice la escritura, bueno, los 3 propósitos son los siguientes. El primero, animar a los creyentes a perseverar en las tribulaciones que están experimentando. ¡Ánimo! No se achicopale, no se agüite, no deje de avanzar. Lento pero seguro, porque el Señor está contigo, porque Él no te dejará, porque lo que Él comenzó lo va a terminar. Y el alfarero, sí, ahí está en el torno del alfarero, con sus manos, dándole forma a tu vida, a tu fe. Y a veces duele, y a veces nos confunde, y a veces sentimos tristes, pero el Señor está con nosotros. Amén. Así que ánimo. Segundo propósito de Pablo en esta epístola: enseñar acerca de la venida del Señor para corregir falsas enseñanzas. Porque, hermanos, la venida del Señor es un tema fundamental de nuestra fe. Jesús dijo, yo me voy a ir, pero no les dejaré huérfanos. Iré y volveré otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a volver y los voy a tomar conmigo y van a estar conmigo, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. A mí me emociona lo que dice el Señor. Él quiere estar con este tipejo. Increíble. O sea, me ama tanto y no me ama porque le sirvo o le deje de servir. Él me ama porque decidió amarme. Y lo que yo he hecho y tú y yo hemos hecho es tomar el regalo de su amor y de su salvación, y ahora somos sus amados. Y Él quiere estar con nosotros. Ya no voy a decir de la serie del cielo porque más de alguno me va a reclamar, pero tiene su tiempo preparar. Fíjate que a mí me cuesta mucho los temas temáticos, me cuestan más. Lo mío es enseñar verso a verso, igual que la mayoría de pastores en Calvary. Como que fluye la estructura, las palabras y enseñarte la palabra, y creo que es la mejor manera, pero estaba pensando en Apocalipsis, creo que es el capítulo 21, cuando Apocalipsis habla de la ciudad que desciende del cielo.
Y fíjate, esa ciudad, solo así para darte una adelantadita, es un cubo que mide 2,000 kilómetros de base o de largo, 2,000 kilómetros de ancho y 2,000 kilómetros de altura. ¿Cómo va a ser Dios eso? No tengo la menor idea, pero tiene oro, tiene piedras preciosas y esa es la morada de Dios con los seres humanos. Yo le digo al Señor, ya aunque sea allá en el sótano donde está junto al cuarto de máquinas, ahí déjame estar, pero quiero estar contigo. Y el tercer propósito de la carta, ya antes de llegarle al texto bíblico, es instruir a la iglesia en cómo tratar con la conducta desordenada de algunos creyentes. Porque hazme el favor, fíjate lo que pasó, te lo voy a platicar así brevemente. Como el Señor ya iba a venir, según lo que empezó a circular ahí en la iglesia, algunos de esos que les encanta descansar, dormir en la noche y descansar en el día, dejaron de trabajar. Y andaban de metiches en las casas y pues me imagino que buscando el sustento, porque ya iba a venir el Señor, ¿para qué chambear, no? Y Pablo atiende este desorden en la iglesia y vamos a ver cómo deben atenderse los desórdenes cuando ocurren en una congregación. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:1. Vamos a leer la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una primera pausa aquí. Pablo, junto con Silvano, que también es Silas, es la misma persona, y Timoteo, han sido el equipo de siervos que han trabajado en la obra del Señor en Tesalónica. Y ellos aman esta iglesia. Ellos tienen un interés sincero por los creyentes que están en esta congregación. Al estar incluidos Silas y Timoteo, nos revela que ellos están preocupados por el bienestar espiritual de los creyentes a quienes han estado sirviendo. Y quiero decirte que cuando uno va creciendo en el ministerio de la iglesia, sea el ministerio que sea, pero te voy a hablar desde mi perspectiva como pastor, uno aprende a amar a la iglesia donde el Señor te ha puesto a servir. Y hay gente más fácil de amar que otros, ¿no? Siempre hay el que es muy amistoso, el que es que te muestra un afecto mutuo, ¿no? Pero también siempre está el mal encarado, el que no, como que te saca la vuelta, no quiere que le hables, ¿no? Y hay el criticón, ¿verdad? Aquí no hay, pero o sea, eso ocurre en otros lados. Y hay el que, etcétera, etcétera. Pero el punto es este, hermanos. Dios nos ha llamado a amar. Y es fácil amar a las ovejas fáciles de amar, pero también hemos sido llamados a amar a las ovejas que son difíciles. Y uno aprende, porque se aprende, a desarrollar un interés por las personas, de conocerles, de saber quiénes son, cómo está su fe en Cristo, qué necesitan para crecer.
orar por ellos. Y el deseo de Pablo es que dos bendiciones hermosas de Dios puedan estar presentes en la vida de los tesalonicenses. La gracia, que es un favor inmerecido, y la paz de Dios. Y esas dos bendiciones, hermanos, solo Dios nos las puede dar. Gracia porque no merecemos lo que Dios nos da, y paz en medio de un mundo que no tiene paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esas bendiciones proceden del Padre y de Jesucristo en el poder del Espíritu. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, fíjate bien, ahí subráyale, va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros, ¿cómo es? Abundante, abunda para con los demás. Miren, hermanos, estas dos cualidades que Pablo está resaltando, que es una fe creciente, ahorita voy a explicar un poco más el término, y un amor que abunda hacia los demás, son dos marcas, son dos síntomas de que hay una buena salud espiritual. Es como cuando te vas a hacer una bioquímica sanguínea. Tú vas, ya, te pones tu brazo, ya por ahí te sacan, no sé, 1, 2, 3, 4 tubos, no sé cuántos te vayan a sacar por el estudio que te vayan a hacer. ¿Y por qué los médicos piden eso? Porque ellos pueden ver a través de la química en la sangre si hay salud o no hay salud en el cuerpo de una persona. Y entonces, cuando empiezan a ver que ciertos parámetros están saliendo de los rangos normales, pueden darse cuenta que hay enfermedad. Bueno, déjame usar esto como una analogía. Cuando en tu vida como cristiano, escúchame bien, cuando en tu vida como cristiano no están estos dos que acabamos de mencionar, es porque no hay salud espiritual. Pablo lo que nos está diciendo es que si no está una fe floreciendo y si no hay un amor que abunda hacia los demás creyentes, algo está mal en tu cristianismo. Y es que, hermanos, muchas veces no hemos aprendido a dar gracias por los demás. A lo mejor por la estima que me puedes tener, dices, no, pues yo doy gracias por mi pastor. Está bien, te lo agradezco. Pero voltea a ver al que está atrás, voltea a ver al que está a tu lado. Tenemos que aprender a dar gracias por los demás. Y es que la gratitud, hermanos, nos va a llevar a enfocarnos en lo positivo. La ingratitud nos lleva generalmente a enfocarnos en lo negativo. Y entonces empezamos a ver los defectos de las personas. Pero, hermanos, nadie de nosotros es perfecto. Nuestra vida, nuestra fe está en un proceso de construcción.
aún faltan muchas cosas a mi fe y a tu fe que necesitan ser transformadas. No importa si eres un dinosaurio en Cristo, perdón por usar ese término. O sea, no importa si eres un bebé espiritual que recién has conocido a Cristo. Todos necesitamos ser transformados. Y entre más años tengo caminando con Cristo, fíjate bien, descubro que necesito más la gracia de Dios. Mi necesidad de la gracia de Dios, ahora entiendo que es mayor que cuando solo pensé que debía perdonarme algunos pecados que yo consideraba graves. Así que hermanos, si tenemos salud espiritual, ¿cuáles son esas dos características que se van a ver claramente? La primera, una fe creciente, una fe floreciente, porque el término griego, fíjate bien, implica que es una fe que ha crecido de manera extraordinaria, ha crecido como cuando cae el agua de lluvia. Porque no sé si te has dado cuenta, no es lo mismo regar con el agua de la llave que con el agua de lluvia. El agua de lluvia Dios le pone los químicos que ocupan las plantas para crecer, pero realmente de una manera asombrosa. Y el segundo distintivo que debe estar presente es el amor que abunda hacia los demás. O sea, no solo a tu pastor, no solo a tus cuays de la iglesia, no solo al que te cae bien, sino aprender en el nombre del Señor, amar aún al desconocido que entra por aquella puerta. Y que las personas puedan saber que nosotros amamos a Cristo, nos amamos unos a otros, y que hay un lugar también para ellos para ser abrazados y amados con el amor de Dios. Pero muchas veces en nuestro trato, pues echamos a perder las cosas. Porque yo no quiero hablar con nadie, no quiero problemas con nadie, entonces no hablo con nadie, ¿no? Muchas veces tenemos esa actitud. O, pastor, es que pues yo no soy muy relacional. Y yo no veo en este texto que diga entre paréntesis, Pablo, bueno, si no eres muy relacional, no hay problema, puedes seguir así, ¿no? Pablo dice, el amor abunda hacia los demás. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que está impidiendo que tu fe esté floreciendo, creciendo? Te voy a platicar una anécdota que recientemente estuve pasando en casa. Ahí en la casa sembramos unos poquitos arbolitos frutales. Y ya tienen casi como un año que los sembramos. Y yo empecé a notar que, bueno, al principio empezaron a crecer, eran pequeños y les cayó algo de la temporada de lluvia y crecieron, ¿no? Pero cuando nos mudamos ahí en septiembre del año pasado, empecé a notar que varios de esos árboles empezaron como a apagarse, ¿no? Como que las hojas secas y, o sea, así como, ¿será que tiene plaga, verdad? Y por ahí con un martillo le escarbé un poco al lado a alguno de ellos para ver si no había gallina ciega o alguna cosa de esas que mata las plantas, ¿no? Pero un día estaba yo observando y de repente vi pasar a mi maravilloso perro. Fue al primer árbol y levantó la pata. Fue al segundo árbol y levantó la pata. Fue al tercer árbol y levantó la pata. Y entonces dije, él es el culpable de que no esté floreciendo, creciendo estos árboles. Y entonces, mira, como no quise gastar mucho dinero, me compré unos pallets de esos de madera de 80 pesos y le puse un cerco. Y como mi perro ya está más ruco que yo, ya no los puede brincar.
Hace 2 semanas le pusimos los pallets. Y vieras qué bonitos están. Tenemos una plantita de una maracuyá, que es una fruta exótica. La pasiflora, creo que se llama la flor, una flor muy bonita, blanca con morado. Y esa pobre estaba más rancia, más raquítica que nada. En 2 semanas ha crecido y coincidió con las lluvias que cayeron, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿qué cosa está yendo a levantar la pata a tu vida, no? Que te impide crecer, que te impide tener una fe floreciente y un amor que abunda hacia los demás. Y cada uno yo creo que sabe qué es eso que nos impide crecer. Puede ser mi egoísmo, puede ser un pecado personal, puede ser que soy el antisocial de la iglesia, puede ser infinidad de situaciones. Pero la esperanza, hermanos, va a producir estas 2 cualidades de salud espiritual. Una fe floreciente y un amor que abunda hacia los demás. Amén. Así que ya no seas tan áspero, tan áspera en tu forma de hablar, en tu trato. ¿A poco no puedes dulcificar un poco tu voz? O sea, no es lo mismo que le diga, Raúl, ¿por qué no has venido a la iglesia? A que yo le diga, hermano, qué gusto me da verte hoy. Que el Señor siga haciendo tu obra en su vida. ¿Cuál te gustó más, Raúl? La segunda, obviamente. Entonces, hermanos, entendamos que el amor se expresa en nuestro trato hacia los demás. Versículo 4, por favor. Tanto que nosotros mismos, fíjate bien, ellos estaban creciendo tan florecientemente en su fe y en su amor abundante hacia los demás, que Pablo dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que está alegre junto con su equipo de ver lo que Dios está haciendo en la vida de estos hermanos. Y a mí me alegra ver cuando creces en la obra, cuando crece tu fe, cuando creces en amor hacia los demás, cuando creces en tu servicio en Cristo. A mí me alegra. Me hace pensar que no es en vano el trabajo que hemos hecho en el Señor. Y gracias a Dios, a través de casi 29 años de ministerio pastoral, Dios nos ha permitido ver niños, bebés, crecer y muchos caminando con Cristo. Es un gozo. Porque no es un logro mío, es la obra de Dios en esas personas, en y a través de mi propia vida. Y me alegra verte que estás firme en la fe. Y quiero animarte a que sigas firme en la fe. Ahora, quiero que observen una cosa importante. Para este crecimiento floreciente y este amor que abunda, hay un catalizador que a lo mejor a primera vista no es agradable o no nos parece bueno, que son las persecuciones y las tribulaciones. En química, un catalizador es una sustancia que acelera un proceso. ¿Quiere usted crecer en la fe?
¿Cuántos quieren crecer? Bueno, persecuciones, tribulaciones van a llegar a nuestras vidas. Ya nadie dijo amén. O sea, como que ni yo quiero decir amén. Pero es lo que Dios dice en su palabra. Mira lo que dice Santiago 1 del 2 al 4, por favor, míralo en la pantalla por el tiempo. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4 en la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para, dígalo conmigo, alegrarse mucho. Yo le digo, Santiago, o sea, ¿por qué escribiste esto? Obviamente está inspirado, ¿no? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la perseverancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahora mira, hay creyentes que están siendo perseguidos. Sí, hermanos. Te voy a dar 3 casos. El domingo de Ramos de este año, 43 creyentes fueron asesinados en Nigeria. ¿Cuál fue su pecado, su delito? Ser cristianos. Ahora que cayó el régimen sirio y entró un nuevo régimen a gobernar, los cristianos están siendo perseguidos. Hace unos días en el Congo, en marzo, 70 cristianos fueron masacrados, fueron incinerados por el simple hecho de ser cristianos. Y a lo mejor eso nos suena un poco lejos, pero ¿sabías que nuestro país está en la lista de países donde más se persigue cristianos? A lo mejor en el ambiente urbano no lo sientes tanto, o sea, la persecución a lo mejor es social, es presión hacia tu fe, un poco de burla, pero mira, en Chiapas, en Oaxaca, recientemente en Hidalgo, cristianos desplazados de sus casas, sacados de sus casas por el simple hecho de ser cristianos, evangélicos. Pero algo que me admira, hermanos, es cuando los entrevistan. Porque a eso no le dan mucho difusión en los medios y en las redes sociales, ¿no? ¿Tú crees que al gobierno le interesa? Pero lo que me ha encantado es ver a los líderes fortalecidos en fe en medio de su aflicción. No dejemos de orar por la iglesia perseguida, hermanos. Ahora, creo, hermanos, que en nuestro tiempo el enemigo cambia la estrategia. Y en lugar de persecución, lo que hace, y escúchame bien, es que tú y yo estemos en un estado de adormecimiento espiritual. Porque Él sabe, y está visto a través de la historia de la iglesia, cuanto más se persigue la iglesia, el Espíritu Santo obra para que la iglesia crezca. Estaba leyendo el caso de Nigeria, dicen que el cristianismo se está expandiendo de una manera exponencial en el norte de Nigeria después de estas persecuciones. Pero yo digo, hermanos, ¿necesitamos una persecución para
ponernos las pilas? Pues parece que sí. Parece que sí necesitamos una persecución para que nuestra fe esté viva, para que nuestra fe esté fresca, para que estemos corriendo al trono de la gracia de Dios y ahí doblar nuestras rodillas. Pero sabes, el enemigo te pone ahí un péndulo delante de tus ojos y empieza como a adormecerte, a estar en tu comodidad cristiana, en tu comodidad de fe. Y es que, hermanos, cuando enfrentamos peligros, ¿qué sucede con nuestro cuerpo cuando enfrentamos un peligro? Se pone en alerta. Me acuerdo hace no mucho, en la madrugada se escuchó un ruido fuerte en la casa. ¡Pum! Algo se cayó. Lo escuché y, inmediatamente, ¿no? Pulso rápido, ¿no? Desperté inmediatamente, se agudiza la vista en medio de la oscuridad. Dije, si hay alguien, no voy a prender la luz ahora, ¿no? Y todo tu cuerpo se pone en alerta. Pues creo que algo similar hace la persecución y las aflicciones por el Evangelio. Nos ponen en alerta y hacen que nuestra fe florezca y que el amor unos con otros abunde. Así que, hermanos, despertemos. Dejemos de estar, perdónenme la palabra que voy a usar, idiotizados por los medios. Muchos, y yo lo sé, y que no te dé pena, ¿no? Pero yo sé que estás aquí, pero estás mirando tu teléfono. No me ofendo, es tu bronca. Yo estoy aquí para enseñarle la palabra a aquel que tenga hambre de la palabra de Dios. Y estoy aquí también para enseñártela a ti, pero si no la quieres, es tu decisión. Pero si quieres crecer en fe y en amor, es muy probable que necesitemos entrar en aflicciones, en persecuciones y en pruebas. Así que, hermanos, la esperanza trae salud a la vida espiritual. Y aún en medio de la prueba, el Señor ha prometido estar con nosotros. Terminamos con el Salmo 46:1. Mira lo que dice la palabra. Salmo 46. ¿No viene? ¿No lo puse? Bueno, te lo leo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Lo vuelvo a repetir. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Oremos. Padre, estamos aquí delante de ti, suplicándote por sanidad espiritual. Señor, que podamos salir de ese adormecimiento espiritual en la que muchas veces el enemigo nos ha metido. Señor, queremos tener una fe floreciente. Queremos, Señor, tener un amor que abunda hacia los demás. Señor, gracias porque vivir con esperanza nos da salud espiritual. Te suplico, Padre bueno, que tú
completes lo que le falte a nuestra fe. Y Padre bueno, avívanos. Que anhelemos que el Señor vuelva pronto. Que anhelemos ver tu rostro. Que podamos decir, como escribe la palabra, venga tu reino. Sí, ven, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues estaba ahí, pero no sé dónde quedó. El Señor les bendiga a todos. No sé si me logran escuchar. ¿Sí? Ok. Agradecemos al Señor por la oportunidad que tenemos.